creo que ya estamos curados de espanto. Hacen cualquier cosa para lograr su cometido, hasta ir a robar con un bebé en brazos. Si no, mirá las imágenes. No es un robo mechero, no es un robo en un local. Esta pareja cometió una entradera en Santa Teresita, en el Partido de la Costa, con un bebé en brazos. Llegaron hasta la casa de Dolores, una de las víctimas, pusieron un felpudo debajo de la puerta, lograron tirar la llave para que cayera arriba de ese felpudo y así poder traerla y abrir y no forzar la cerradura. Adentro hicieron de todo. Agarraron a las víctimas, Dolores una de ellas, que lo explicó. Calentaban cuchillos en la hornalla y nos los acercaban a la cara. Sí, ayer lo vimos con perros, hoy con chicos. La verdad que ya no tienen... Todos los recursos son posibles. Pero esta imagen duele, Gus. No. Ivo, ¿qué pensás de esto? No, bueno, ese es el síntoma de una sociedad que necesita urgente... ¿Lo habías visto esto? No lo había visto. Pero bueno, todos los días vemos casos donde, bueno, una sociedad que necesita urgente a alguien que se empiece a ocupar de esto, ¿no? Seriamente, ¿no? Que se tome en serio el sacar a millones de personas que evidentemente están viviendo en otro país, que evidentemente están viviendo en una marginalidad que la lleva a este tipo de cosas. Imagínate esa nenita, ese niño. Vos lo dijiste, estamos centrados en el debate económico, pero ningún candidato habla del tema seguridad. ¿Te diste cuenta de eso? Sí, bueno, esto ya va más allá de la seguridad, ¿no? Pero evidentemente, seguramente que esto es fruto de la situación desesperante en la cual está un montón de gente que ya es capaz de hacer cualquier cosa, porque esto de llevar a un niño, a un bebé, a cometer un delito, ya, qué sé yo, escapa de la imaginación de muchísimos de nosotros. Pero es evidente que acá tiene que haber realmente una toma de conciencia de que acá hay que empezar a encarar la economía, la política, lo social. Todo nuestro enfoque tiene que ser en cómo hacemos para empezar a tener una sociedad un poco más igualitaria, porque si no, evidentemente, estas cosas que estamos viendo se van a repetir y, como decía el padre del chico que asesinaron, esto se va a poner peor y peor y peor. ¿Y qué futuro le espera a ese chico exactamente? María José, ¿habías visto esto? Te estás poniendo caras, por eso te pregunto. Estás asombrada. Lo que te digo es que nosotros, en las organizaciones que venimos siguiendo la situación de la niñez en la Argentina, no estamos sorprendidos ni sorprendidas porque la mayoría de los niños que están bajo la línea de pobreza tienen alguna persona en su familia que está o estuvo en alguna situación delictiva, y eso es un tema que realmente nos asombra, nos espanta, pero que también debe llevarnos a una reflexión de los cambios que hay que producir, ¿no? Me parece que el Observatorio de la Deuda Social de la UCA es el que hizo ese relevamiento, y la verdad que hay un trabajo por delante importante en un contexto de crisis social y moral. Y la crisis moral empieza de arriba para abajo, porque me parece que la falta de valores no es un problema que se le tenga que indilgar nada más que a quienes están cometiendo este hecho. Digamos, en un país donde los dirigentes o las máximas autoridades están avalando conductas cuasi delictivas todos los días, estamos en problemas. De todas formas, María José, una cosa son valores y otra cosa es la pobreza. Sobre todo los medios, nos recriminaron durante muchísimos años que no tomemos al que vive en la villa, al pobre como chorro. Y ahora resulta que el chorro es chorro porque es pobre. O sea, hubo un cambio en el discurso en los últimos años que tiene que ver, obviamente, con una visión política, más que sociológica. Hay chorros de clase alta, de clase media, de clase baja. Claro. Lo que pasa es que lo que a veces retrata la cámara de la televisión o estas cámaras en la calle retratan este tipo de robos. Cuando en la Argentina se fugan,
133 Sí, o cámaras millones que agarran a un funcionario estamos hablando con un de bolso que con hay- 9 millones. Hay ladrones de guante blanco Pero que eso no capaz es que ilegal, no salen en las cámaras de seguridad. Eso no es ilegal, eso no es ilegal. Bueno. Eso, Claro, una cosa es un eso- delito... eso no es ilegal en Mirá, términos no estrictos. pagar digamos. los impuestos es ilegal. Después viene el blanqueo y te lo legalizan lo que era un delito. Pero hay legalidad y hay ilegalidad cuando las autoridades toman medidas que generan conductas delictivas en el conjunto Está bien, de bueno, la pero sociedad. yo igual coincido, Juan. Una cosa es una política económica y otra cosa es un delito, ¿no? Como el que estamos viendo. Claudia, no sé si vos Son también seguís esa distintos línea delitos. de asociar marginalidad con delito. No, a o ver. que el delito es hijo de la marginalidad. Primero- Digo, es peligroso, ¿no? Primero, a mí me asombra mucho ver esta imagen. A mí no me parece una imagen común que ninguna persona vaya a robar con una criatura. Digo, me parece lo primero es no naturalizar esto y no Claro. creer que esto es común, porque aparte la verdad es que los que venimos hace años yendo a barrios humildes y sabemos que en general la gente en los barrios humildes labura todo el día, las mujeres se matan por intentar que sus pibes vayan a la escuela, muchas veces con mucha dificultad, porque Y- es muy difícil sí. para ¿Y qué una hacemos mamá. con esto, Claudia? Está bien lo que vos decís, No, digo, pero- es muy difícil para una mamá por ahí que no sabe leer y escribir, o que tiene dificultades para leer y escribir, que su pibe esté escolarizado. Entonces, la verdad es que en los barrios el común denominador es ese esfuerzo. Primero eso, por eso a mí la vinculación directa entre marginalidad, pobreza y delito me parece que hay que ser Claro. muy cuidadosos en esto. Sí me parece que, por supuesto, hay que entender que es responsabilidad del Estado generar no solo una política de seguridad, porque nosotros sí tenemos que hablar de una política de seguridad eficiente, eficaz, que realmente Está bien lo que seria, estás diciendo, Claudia, ¿sí? estamos de acuerdo además, pero yo insisto en esta imagen, porque digo, esto se ha repercutido en las redes también, hay mucha indignación, con esto no sabemos quiénes son, tampoco hay que naturalizar. Es que exactamente es eso es muy lo que grave yo lo que digo. está pasando. Usé tus ¿Y mismas qué hacemos palabras. con esto? Digo, recién, por ejemplo, debatíamos qué hacemos con los adolescentes, con los chicos. Pero Nos ¿qué pasaba en hacemos? Pilar, A ver, los pero, chicos que habían matado a otros chicos. A ver, Esto Más es un cárceles. delito. Esto es un delito. Sí. Entonces, esto debe ser tratado como un delito porque es un delito. Y además, digo... Pero no tiene que ver con que sean pobres. Una vez que... Nada que ver, digo, es un Ah, delito. bueno, Una ahora vez sí. que se produce un delito, interviene el derecho penal. Ahora, una cosa diferente es pensar si un país, si un Estado, si una sociedad Sí. entiende que todo, absolutamente todo, se resuelve con el derecho penal. No, claramente, el derecho penal es una herramienta que tiene que existir, que tiene que ser eficiente una vez que se cometió el delito. Ahora, antes de que el delito se cometa, también el Estado tiene un montón de cosas para hacer Sí. en materia de seguridad, en materia de prevención y también en otras políticas y en otras herramientas que tiene el Estado que tienen que ver con una sociedad más alejada del delito, una sociedad vinculada al trabajo, una sociedad donde haya menos posibilidades de que el delito crezca. Tenemos a Juan Carlos Bulumber, Sí, ahí lo están ya lo viendo estamos también, viendo. un emblema en su momento de la campaña contra la inseguridad, Sí. Sofi. A ver, Juan Carlos, estamos viendo esto, vamos a discutir de varias cosas, pero ¿qué impresión te causa esto que estabas viendo? A ver, padres que roban con sus hijos. Juan Carlos, usan a sus hijos. Sí, estaba recién observando, estoy en el tema. Ah, bueno. No, Bueno, nos Nora. llamó la atención. Sí, mira. Sí. Recién decían que los candidatos o en la campaña política no está planteado el problema de la inseguridad y no es cierto. Sí. Nosotros en el Frente de Izquierda le damos mucha importancia a organizarnos y luchar por el desmantelamiento de las redes de trata y de narcotráfico, que son dos cuestiones de alto delito y de ataque a la juventud y a las mujeres. Es decir, sí abordamos el problema de la inseguridad ciudadana, porque la gran inseguridad que vivimos los trabajadores y las trabajadoras en la Argentina, por ejemplo, 30 trabajadores de ALBA hoy están manifestando porque se quedan sin trabajo. O sea, la inseguridad es quedarse sin trabajo primero que nada. Eso es lo que tendría que estar viralizado. ¿Cómo hacemos para que se prohíban las suspensiones y Nora, despidos? vamos ¿Cómo a- hacemos por su- para restituir Sí. el tejido social que se restituye con trabajo?
se restituye devolviéndole las jubilaciones que le robaron legalmente a los jubilados. Nora, ahora vamos a volver con este tema porque está bien. Sí, Digo, ustedes también están ampliando el obvio, debate, por pero supuesto. estamos concentrados ahora en Vos esto. hiciste una pregunta. ¿Querés que vamos a sobre repasar qué de hay nuevo? que hacer, Ya qué hay que hacer volvemos. con los adolescentes. Sí. Repetimos Nosotros de nuevo. estamos yendo a reuniones en los distintos barrios para preguntarle a los vecinos y a las vecinas qué ciudad queremos y qué está pasando con el tema de la inseguridad. Sí. Entonces, lo que vemos es que hay falta de espacios públicos donde los vecinos y vecinas puedan volver a socializar y a tener confianza entre para que sí, se entienda a de qué estamos cuidarse. hablando, Vos María decís de los José. adolescentes. No hay más clubes de barrios a donde los chicos puedan ir y Pero María José, participar. Eso no se permitime está cortarte, haciendo. mirá, Vamos a recordar este episodio. ¿a vos te Bueno, parece pero que con un club los de barrio, problemas estos dos delictivos- sinvergüenzas que decidieron ser padres y que no sé por qué van a una casa, Probablemente no haya trepan tenido una pared? vacantes en la escuela de... Ah, claro, por eso llevan. No, Fíjate ¿qué que se tiene que ver tapan la con vacantes? cara. Se tapan la cara los chorros, padre y madre. A la nenita la dejan, por eso ya están identificados. Vinieron, torturaron a dos abuelas. Una de ellas, Dolores, que quedó toda marcada porque le ponían un cuchillo caliente en la mejilla. Y fíjate lo que van a hacer ahora, siempre con el bebé en brazos. Y lo dijo Dolores, mientras me robaban y torturaban, la bebita no paraba de llorar. Van a dejar a la chiquita tirada acá, mientras estos caraduras intentan escaparse como pueden. Fíjate, ahora vienen, no saben cómo escapar. La van a dejar tirada ahí mientras le ves la carita a la pobre bebé y se van a empezar a hacer uno al otro piecito para poder escalar hasta el tapial y ahí en ese bolso negro llevarse todo lo que le robaron. Mirá, esto no es hambre, estos son sinvergüenzas. ¿En qué zona fue esto, Germán? Esto fue en Santa Teresita, Partido de la Costa. Sí. Aparte, fíjate que no estamos hablando del conurbano profundo. 4:30 de la tarde. 4:30 de la tarde en una ciudad balnearia donde no anda nadie. Es increíble. No, esto- a esto no ver. tiene justificativo. No tiene nada que ver acá la cuestión ni escolar, ni de espacio público. Nunca ni un de- delito tiene justificativo, o sea, estamos ante un delito, pero de lo que estamos tratando de hablar, más allá del caso puntual, es viendo los problemas sociales que hay que tienen que ver también con la prevención del delito. Estamos en una situación en la cual hay poco tejido social que contenga determinadas cuestiones que podrían evitarse, Claro. ¿viste? Un Claro, pibe claro. Ahora, que está tirado en una una esquina cosa nada más. tomando droga, es más difícil que esté cerca del delito o que esté tentado por el delito que un chico que está en un club practicando deportes Sí. o que tiene doble Ya escolaridad. volvemos ¿Viste el con video, Bueno, Juan esas Carlos? cosas Ahora- son Yo así, lo vi, la chicos. verdad que es un disparate llevar a un chiquito a cometer un delito. Realmente, mire lo que se le enseña a las criaturas, ¿no? Esto es de loco, ¿no? Yo creo que esto tiene que ser severamente castigado, ¿no? No ¿Cuál puede sería ser. un castigo? ¿Cómo? ¿Qué sería un Y castigo? un castigo es separarlo de la sociedad para que no sigan haciendo eso. Es elemental. Y que tengan un escarmiento, hay que tener en la cárcel, pero trabajando, ¿entiendes? Ganando su sustento. Esto es lo que hay que hacer. Vos, en su momento usted hizo una campaña muy fuerte que al final, con el paso del tiempo, no tuvo ningún resultado. Bueno, tipo de resultado. Hay cosas que se tendrían que haber seguido haciendo. Esperemos que hoy en el Congreso, al final que está en el Senado, se logra tener un nuevo Código Penal donde realmente la gente que comete delito sea separada de la sociedad y purga eso. Yo creo que, y después lo que hay que implementar es el trabajo en cárceles. Nosotros hicimos todo eso en un comienzo, me acuerdo muy bien. El primer trabajo que hicimos fue recarga de cartuchos de computadora con una empresa privada dentro de la cárcel, que eso le podía traer un gran ahorro a toda la economía del gobierno. Bueno. Después hicimos fabricación de bolseguíes, que costaban en ese momento, me acuerdo, 130 pesos, se hacían por 70, Claro. pagando el jornal horario. Hicimos talleres de panadería, talleres de confección. Me acuerdo en la cárcel de La Pampa, criadero de cerdo, criadero de aves, talleres de chapa y pintura para que aprendan oficio de pintores, de chapistas. Y después todo eso se abandonó. Cuando estaba ese Hortel, Sí. Hortel, batallón militante. El del que batallón fue militante, eliminado cuando se escaparon los 13 presos del... Sí. ¿Y qué llevaban? A los asesinos de Axel los llevaban al batallón militante Sí. a Actos temas políticos. políticos. Sí. En lugar de... Actos Y políticos cerraron, me kirchneristas. acuerdo que yo le escribí una carta a Cristina en ese momento, me atendió ALAC,
Entonces me dice, Bloomberg, no siga haciendo lío con la prensa, esto, porque otra vez nos van a salir esos mitines. Y yo digo, y todo ese trabajo que habíamos hecho de aprender oficio, de eso, ¿por qué lo cerraron? Ese Hortel se disfrazaba de hombre araña y hacía la murga en la cárcel, en lugar de enseñar un trabajo, era una locura todo esto. Entonces, bueno, me acuerdo que estaba LAC, y me dice, bueno, no haga más lío, Bloomberg, esto, lo otro. Y me lleva a una reunión. ¿Y quién estaba? Hortel, justo ahí. Sí. Cuando lo vi, yo me... El jefe del servicio penitenciario. Claro, y yo le digo, decime, pedazo de pelotudo, ¿qué mierda tenés en la cabeza? ¿Disfrazarte de hombre araña? ¿Hacer la murga en la cárcel? ¿Así vas a arreglar a los presos? El tipo se quedó, no sabía qué decir. Qué va. Ahora, ¿la política le dio la espalda a todo esto, Ivo? Sí, yo creo que muchas cosas no se han hecho. Pero bueno, hace 2 años, sí, yo me acuerdo, yo no estaba en el país cuando pasó todo lo que pasó con Bloomberg, pero me acuerdo haber oído de eso y después volver y es como que todo eso pasó al olvido, como bien dice Bloomberg. Después, bueno, yo un buen día estallé en un canal y se volvió a discutir el tema y creo que quedó instalado, a pesar de que, bueno, que a mí me dijeron una serie de adjetivos que no comparto. ¿Llegó a la sociedad? Pero no, sí, yo creo que a partir de ahí la inseguridad pasó a ser un tema muy importante. De hecho, fue en el 2015 prioritario en la agenda. 3 años después de ese corta la bocha, el Congreso sancionó una ley que el que mata, viola, secuestra no tiene el beneficio de la excarcelación. Se empezó a tomar conciencia y creo que la sociedad hoy día estamos todos tomando conciencia que hay muchísimo que hacer. Yo ya hablar es como que ya a mí me cansa un poco. Yo me puse a estudiar, vos fíjate que mi primer propuesta política fue ir a las cárceles precisamente a llevar cultura, a leer el Martín Fierro, no es vergüenza ser pobre y es vergüenza ser ladrón, que el hombre para ganarse el pan tiene que trabajar. A mí dame una generación de argentinos, una sola generación de argentinos de clase media, baja y alta, que piensen que robar es una vergüenza y que para ganarse el pan hay que trabajar, y yo te hago de la Argentina una potencia mundial. Bueno, hablando de educación, Nora, vos sos dirigente docente, digo, ¿las penas más duras son la solución? No, de ninguna manera, porque lo que se está viendo ahí es una pareja con una criatura que ha quebrado todo criterio elemental, no sé si me entendés, hasta de protección de la criaturita. Claro. Son personas desvencijadas, destruidas, ¿me explico? Y es el resultado de una crisis que venimos viviendo, que va ahondando la rotura de un tejido social. Acá se habla de trabajo. Vuelvo al tema, no miremos para otro lado. Se siguen cerrando Todas fábricas. Las políticas por ahí son a largo plazo. Por eso, a ver. Pero digo, ¿qué se hace con este caso? Con este caso, obviamente, hay que penalizarlos, hay que reeducarlos, hay que analizar las condiciones. Pero hay que sacarle ese bebé otra cosa. a esos padres. ¿Saben cuántos otros casos de robo y de vejámenes se cumplen, pero como le laburan a la cana, resulta que nos saltan? Capaz que esto no le pagaron lo que correspondía a la cana y entonces fue filmado. Por supuesto tiene que ser penalizado, porque es agraviante lo que ha ocurrido. Lo que dijo incluso lo de la criatura, ¿me entendés? Claro. Pero en primer lugar voy al problema central de cómo se, discúlpame, cómo se reconstituye un tejido social que está quebrado, ¿no es cierto? Pero que, ojo, esto no es la única realidad. Porque ¿saben cuál es la realidad? Por ejemplo, nosotros vamos a tener un congreso del Polo Obrero de la Juventud sábado, de los jóvenes que nunca pudieron trabajar, pero ¿Van a que están debatir estudiando. esto? ¿Van a debatir la seguridad en el Congreso? En primer lugar... Lógico, porque ellos son los que son acosados para entrar en el negocio de la trata y el negocio de la droga. Por supuesto que vamos a discutir la seguridad y cómo nos organizamos para defendernos contra el intento de que se metan en la droga. Tenemos que hacer una pausa. Recién Germán dejó una pregunta ahí que nadie la contestó. ¿Hay que sacarle la tenencia en este caso? Bueno, después de la pausa, si quieren, lo charlamos. En primer lugar, es muy cortita, y lo volvemos a... Sí, hay que sacarle la tenencia. La autoridad a cargo de niños, niñas y adolescentes es la primera que debe intervenir en este momento, contactando a otros familiares para poner a resguardo a la criatura que no puede seguir dando vueltas con esta familia. Tal cual. Bueno, María José, ¿nos aguardan un segundito? ¿Se pueden quedar un poquitito? Hacemos una pausa muy breve. Dale.